¿qué tal? Es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir una reflexión súper padre que Dios habló mucho a mi vida. Y esta reflexión está en Marcos capítulo 6. Les voy a contar un poco cómo comienza el capítulo. Al principio, Jesús va a visitar el lugar donde nació, Nazaret. Y dice que cuando entran, pues todos dicen, oye, ¿este no es Jesús? El hijo de María y José, el carpintero, el que su hermano es Santiago y Judas, ¿verdad? Inmediatamente después de eso, Jesús junta a sus discípulos, ¿ok? En parejas de 2 en 2 y les dicen, muchachos, vamos a evangelizar, literalmente. Y los mandó a diferentes ciudades y fue increíble porque los discípulos, dice la Biblia, que en ese viaje pudieron sacar demonios, también pudieron sanar enfermos y bueno, sobre todo predicaban el evangelio. Después de eso viene la muerte de Juan el Bautista. Y después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús le dice a los discípulos, ok muchachos, vámonos a descansar, vámonos al monte, vámonos al cerro, ok. Ellos empezaron a caminar hacia el cerro y todas las personas que los veían desde lejos empezaron a seguirlos. Y dice la Biblia que se acumuló una gran multitud, una multitud de aproximadamente 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y bueno, yo creo que esa historia ya se la saben. Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero yo me quiero enfocar en la siguiente historia. Vamos a ver qué dice. En el versículo 45, ya se estaba haciendo de noche y dijo esto Jesús. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que les dijo, ok muchachos, súbanse al barco y yo voy a despedir a la multitud. Ustedes sigan su camino. Y saben, el título de la reflexión de hoy se llama Cuando llega la noche. Vamos a ver por qué. Dice en el versículo 47 del capítulo 6. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Ahora me gustaría que veamos estas situaciones que vivieron los discípulos. En primer lugar, ahí dice en el versículo 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Sabes qué significaba que esté en medio del mar? Que no tenía ayuda. Imagínate por un instante, tú estás acá en tu barquita, en medio de en medio del agua, ¿no? La orilla está muy lejos y tienes un accidente, no sé, te empiezas a ahogar o, no sé, cualquier tipo de accidente. ¿Quién puede ir a rescatarte? O sea, ni gritando. ¿Sabes? En primer lugar, ellos estaban solos. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a ver qué más padecían. Dice en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Sabes? No solamente ellos se encontraban solos, ¿ok? En medio del océano, sino que ellos luchaban por salir de esa situación. Dice que remaban, pero da un adjetivo muy singular. Dice que remaban con gran fatiga. O sea que ellos ponían todo su empeño y se cansaban y seguían remando para poder salir de esa situación. Entonces acuérdate, en primer lugar ellos se sentían solos, en segundo lugar ellos remaban con gran fatiga y en tercer lugar dice, porque el viento, ahí en el versículo 48, porque el viento les era contrario. ¿Saben? No solamente se sentían solos, no solamente gastaban todas sus fuerzas, sino que el viento les era contrario, o sea, que ellos ponían todo su impulso pero no podían. Y, ¿sabes? Muchas veces nosotros nos podemos encontrar como los discípulos. En primer lugar, solos. Y puede ser que, aún siendo un hijo de Dios, te sientas solo. Y tus papás no te entienden, o tu pareja no te entiende, y intentas hacer las cosas, comunicarte, pero nadie verdaderamente puede escucharte. Y sabes, puedes tener este síntoma que tenían los discípulos. Te puedes sentir solo. Y aún puedes tener 8 hermanos, pero sentirte solo.
Vamos a ver, el segundo punto, ¿se acuerdan que era? La barca estaba en medio, ese es el primero. Y el segundo, que remaban con gran fatiga. ¿Sabes? Puede ser que ahora mismo estés pasando por una situación muy difícil. Nadie te entiende, te sientes solo y estás gastando todas tus fuerzas para poder salir de esa situación. Y a lo mejor te echas muchas predicaciones en YouTube, o tal vez hablas con tu pastor, o tal vez vas a campamentos, a congresos, a conferencias, pero nada ayuda para que tú puedas salir de esa situación. Y en tercer lugar, el viento les venía en contra. ¿Saben? Esto es algo muy común que nos pasa a los adolescentes. Sentimos que todo está en nuestro contra, ¿no? Y vamos a la escuela y, ay, no, la maestra no me quiere, ¿no? Está en nuestro contra. O, no sé, en la iglesia, ¿no? No, todos son unos hipócritas, todo está en nuestro contra. Y pareciera que nuestra familia, que nuestra iglesia, la escuela, todo nuestro contorno va en nuestro contra. ¿Sabes? Puedo ver que los discípulos acá se estaban desanimando. Y puede ser que tú el día de hoy estés desanimado. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la historia. Dice en el versículo 48, en la segunda parte, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar. Jesús vino a ellos y quería adelantarse, les quería tomar un atajo. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y sabes qué hicieron? Gritaron. Esta historia es un poco triste, ¿sabes? Ellos tenían a Jesús enfrente de sus ojos, pero no lo pudieron ver, lo confundieron. ¿Y sabes por qué no lo pudieron ver? Dice ahí, cuando comencé a leer, dice que era la tercera vigilia, la cuarta vigilia, y eso significa que eran las 3, aproximadamente las 3 de la mañana. Ahora imagínate, había una tormenta, significa que estaba nublado, eran las 3 de la mañana, no había nada de sol. ¿Qué significa eso? Estaban oscuros, que no veían, y por eso no pudieron reconocer a Jesús. ¿Sabes qué simboliza la oscuridad en esta historia? Bueno, en nuestra vida es pecado. Cuando tú tienes pecado, y aún siendo hijo de Dios, cuando tenemos pecado en nuestra vida, ¿sabes? No vamos a poder ver, no vamos a poder tener claridad en las cosas. Y puedes tener la ayuda, la salvación enfrente tuyo, como fue en el caso de los discípulos, pero no la vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque hay tinieblas, porque hay oscuridad en tu vida. Pero vamos a ver cómo sigue diciendo la historia. Porque todos le veían y se turbaban. ¿Saben? No reconocían a Jesús. Pero enseguida habló con ellos. Las palabras de Jesús. Vamos a ver qué les dijo. Les dijo, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Y vamos a ver qué pasó cuando Jesús subió a la barca. Dice en el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Y qué pasó? Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Dijeron, ¡wow! Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabes? Puede ser que el día de hoy tú estés pasando lo mismo que los discípulos. Te encuentres solo, ya estás cansado de tanto remar, pareciera que todas las cosas van en contra tuya, pero te quiero compartir algo. Deja que Jesús suba a tu barca. Podemos ver que cuando Jesús entró a la barca, el viento cesó. Ya no tuvieron que esforzarse, ya no estuvieron más solos, ya no tuvieron que remar. ¿Quién está en tu barca? ¿Estás dejando que Jesús suba? ¿Sabes? Cuando subió Jesús a la barca, dice que ellos se maravillaron y dijeron, wow. Pero yo me pregunto, ¿por qué se maravillaron? Si hace unas horas habían visto convertir 5 panes y 2 peces en comida para 5,000 personas.
Jesús mismo les había dado poder para quitar demonios, para sanar enfermos. Pero saben, ellos se asombraron. ¿Pero sabes por qué se asombraron? Porque no le conocían. Deja de estar en la oscuridad. Deja que Jesús suba a tu barca. Deja que Jesús lleve tus problemas. Jesús dijo, mi yugo es fácil y aligera tu carga. Deja de estar solo, deja de luchar con tus fuerzas. Deja que Jesús suba a tu barca.